estimados miembros. Espero se encuentren muy bien. Estos últimos días he estado intentando terminar un texto en relación con los brotes de sarampión, para compartir aquí, y en varias ocasiones lo he borrado y vuelto a empezar, para luego borrarlo otra vez. Ha sido algo deprimente, porque cada vez que lo escribo involucra trabajo y tiempo. ¿Y por qué lo has borrado?, pensarán algunos. Lo he hecho porque estoy consciente de que es un tema complejo, con muchas implicaciones político-sociales, y muchos matices biológico-clínicos. Lo que escribo no se queda aquí, en comunidad, sino que es diseminado. Y no está mal que eso pase al final, lo que intento es que cada vez sean más las personas que comprenden más y se vuelvan responsables de sus propias decisiones en relación con su salud y la de sus hijos. Pero, escribir sobre un tema escabroso de salud pública, como lo es el sarampión, que tiene tantos años, décadas, de una visión monopólica y vacunacéntrica, no es sencillo. Sobre todo porque en este caso no estamos hablando de un evento pandémico nuevo, para el que se quieren utilizar productos nuevos, de tecnología nueva, que apenas llevaban 8 meses de pruebas. Sino que es un evento conocido que afecta sobre todo a niños y para el que proponen el uso de vacunas que comenzaron a usarse. Al menos en México en 1970/1971. ¿Me explico? Si hubiera, de manera amplia, un discernimiento real de lo que leen, una toma de decisiones tranquila, sopesada, basada en criterio propio luego de investigar y ponderar no solamente lo que escribo, sino otras fuentes. Otra cosa sería, pero en general, lo que me he dado cuenta es que muchos, no me refiero a todos los de esta comunidad, hablo de manera genérica, no han decidido fortalecer sus capacidades de razonamiento abstracto y discernimiento, y toman las palabras escritas o dichas como si se tratase de algo escrito con sangre o sobre piedra, al estilo de Karina dijo esto o esto otro y ya no hay otra cosa posible, o peor aún, hay quien interpreta mucho más de lo que realmente estoy diciendo, o que lo saca de contexto por completo. Cuando eso pasa, de un lado y del otro del espectro, llueven agresiones extremistas. Así que, he decidido hacer a un lado la intención original y centrarme en el tema que me parece incluso más relevante que el sarampión en sí mismo, me refiero al conflicto entre la salud pública y la salud verdadera. Haciendo a un lado los tintes políticos de este brote de sarampión, que de manera evidente está siendo usado para denostar a ciertos gobiernos, lo triste, lo verdaderamente triste, es que ninguna autoridad sanitaria haya empleado su tiempo en promover la salud real de sus ciudadanos. Ya han pasado 6 años desde que inició la locura del COVID y me pregunto qué autoridad sanitaria ha decidido explicar a la población la importancia de la nutrición adecuada para prevenir enfermedades y mantener sano el sistema inmune, o la importancia del ejercicio físico, de la exposición moderada a la luz solar, de la necesidad de tener micronutrientes, vitaminas y hormonas en niveles adecuados. No, nada. No se trata de un detalle técnico, sino de un problema estructural de cómo se concibe la salud pública moderna. Aquí ya no estoy haciendo referencia al sarampión, sino el modelo mental con el que se gobierna el riesgo biológico. Y, saben, entiendo las razones por las que las autoridades sanitarias hacen lo que hacen y dicen lo que dicen, no comparto esas razones, pero entiendo por qué ocurre. De hecho, ni siquiera tenemos que recurrir a visiones conspiranoicas para entenderlo. La salud pública moderna no está diseñada para optimizar resiliencia, competencia inmune y una salud integral. Está diseñada para reducir la mortalidad a corto plazo, a controlar eventos agudos medibles y a mostrar resultados en ciclos políticos breves. Imagínense a un secretario de salud, del país que sea, que diga que la política de salud pública de su mandato será optimizar el sistema inmune poblacional. Dado que los resultados de una estrategia de este estilo no se verían en 6 meses, de ninguna forma se traduciría en una gráfica clara y ni de broma daría titulares, al menos, no positivos. Como está ocurriendo con Robert F. Kennedy Jr., en estos momentos, mejor se enfocan en estrategias que sí pueden ser vendibles. Decir tenemos esta crisis de salud y para resolverla necesitamos vacunar X millones, es algo que se ve, se mide fácilmente y sí se reporta. Además, culpar a un enemigo ideológico de una situación compleja, como un brote de algo que se pensaba controlado o erradicado, que ocurre por muchos e interactuantes factores. Diciendo la culpa la tienen los padres que no han querido vacunar a sus hijos.
Da una salida fácil al miedo y enojo de la población y exime a las autoridades de aceptar su propia responsabilidad de haber hecho a un lado aquellos factores que conducen a y mantienen la salud verdadera, integral. Su responsabilidad de haber ignorado las consecuencias de una aproximación exclusivamente basada en la vacunación. El problema de esta visión es que ya ni siquiera es ciencia vs ignorancia, es gobernanza vs biología. ¿Qué mayor ejemplo que el del COVID? Como mencioné, han pasado casi 6 años desde que la OMS declaró una pandemia y en este tiempo no ha habido una política nutricional integral y no se fortaleció la atención primaria de fondo. Y esto a pesar de que desde el inicio de dicha pandemia se sabía que el riesgo se concentraba en personas metabólicamente enfermas. Que el estado inmunometabólico era determinante y que estas condiciones no están distribuidas equitativamente en la población ni en todos los grupos de edades. En otras palabras, se eligió una estrategia basada en control del virus asociado en lugar del fortalecimiento del huésped, si me permiten la frase. Una vez más, prevaleció teoría de contagio sobre teoría de terreno, o sobre una concepción holística de la enfermedad. El punto ciego central es que el huésped, o sea, nosotros, es incómodo para el sistema de salud público. Decir necesitamos ayudar a que el sistema inmune de las personas sea óptimo, implica tocar temas que son política y económicamente incómodos, como la pobreza, la desigualdad, la mala alimentación, los alimentos ultraprocesados, el sedentarismo y el estrés crónico. Son incómodos porque no se resuelve con una campaña, porque confrontan intereses económicos y porque requieren políticas intersectoriales. Sí, sin duda son incómodos, pero el que lo sean, no significa que entonces, cual avestruz, sea válido meter la cabeza en la arena para pensar que ya no existen. Una estrategia de salud pública basada casi exclusivamente en la vacunación es tecnocráticamente limpia, mientras que ayudar a cambiar estilos de vida, no lo es. Esta estrategia de salud pública, evidentemente bien apoyada por la industria farmacéutica, se basa en el paradigma patógeno-céntrico en el que se identifica a un microorganismo. Se desarrolla una intervención específica contra dicho microorganismo, y voilà, se arregla el problema. Bueno, esa es su lógica, pero no quiere decir que funcione. Falla la estrategia porque la población tiene un sistema inmune subóptimo, ya sea suprimido o crónicamente inflamado, y está metabólicamente frágil por los hábitos de vida que se han vuelto, cual pandemia real. Costumbre desde los 80 y hasta la fecha. En otras palabras, la salud pública moderna quiere usar un martillo para resolver problemas que no son clavos y nunca lo fueron. Así que, como indiqué arriba, entiendo por qué lo hacen, pero su inercia institucional, miedo a salirse del guión, dificultad para medir el impacto y prioridades políticas de corto plazo. Dejan a la vista una estrategia que no funciona y que no se basa en la biología individual y poblacional. La manera en que operan, reactivamente, episódicamente, y completamente cooptados por el paradigma patógeno-céntrico impulsado por el complejo farmacéutico industrial, nunca funcionará, aunque se enojen. Resulta interesante que tanto se indignen de que una veterinaria ose hablar sobre temas de salud pública, cuando justamente mi línea de investigación principal se basa en la inmunología ecológica, en la epidemiología ecológica y en el estudio de la resiliencia poblacional, sí, de mamíferos silvestres, pero si se animan a leer sobre zoología y dejan a un lado sus credos religiosos, recordarán que somos mamíferos. Desde esta visión más holística, ecológica y evolutiva, la salud no es solo ausencia de enfermedad, o, peor, ausencia de una prueba de PCR positiva, sino capacidad y resiliencia. Si me permiten decirlo, aplicar esta visión a la salud pública sería mucho más maduro, pero comprendo que les sea difícil. Tal vez podrían comenzar a reconocer, aunque sea en su fuero interno, que se sabe mucho más de lo que aplican en sus políticas públicas, que están reaccionando y no previniendo, y que están confundiendo intervención con salud. Si traducimos esa miopía de la salud pública a la confianza del público general, confianza erosionada luego de la pandemia de COVID, cierto. Pero esas políticas siguen siendo escuchadas por muchos como si fuera la única verdad. Entonces queda muy claro el que tantos digan y sarampión, vamos a vacunarnos porque no recuerdo si ya lo estamos. Para finalizar mi escrito, porque sé que hay personas con esa incertidumbre, las vacunas contra el sarampión, al menos en este momento en que escribo, no están basadas en terapia génica. Son vacunas atenuadas, que incluyen a 3, o, menos comúnmente, a 2, virus, sarampión, rubeola y paperas, o sarampión y rubeola.
Son virus vivos pero atontados mediante pasajes seriados en embriones de pollo, que tienen la capacidad de entrar en células y replicar. No tienen adyuvantes, aluminio en ninguna de sus presentaciones ni otro tipo de adyuvante, y provocan respuestas inflamatorias severas, que son las que llevan a la generación de anticuerpos y linfocitos T específicos contra el virus del sarampión. ¿Importa el que sean vacunas de virus vivo? Desde el punto de vista epidemiológico, por supuesto que importa. Si hay un brote de sarampión en el país, es pésima idea vacunar con una vacuna de virus vivos atenuados durante ese brote. Las personas que reciban esta vacuna excretarán al virus durante unos días, hasta un mes, después de haberlo recibido. Independientemente de la protección que confieren personas que no hayan sido expuestas anteriormente al virus o a la vacuna. Es común que la persona vacunada experimente muchos de los signos clínicos asociados con el sarampión. En conjunto, lo que va a lograr esta estrategia de salud pública es que habrá mucho virus circulando debido precisamente a la vacunación masiva, porque está siendo excretado por los vacunados, y por lo tanto, muchas personas tendrán anticuerpos y serán positivos al virus en prueba de PCR, y como se usan ambos como pruebas diagnósticas, pues se sumarán casos que alimenten la curva epidémica y la narrativa. Ya me imagino a algunos preguntando vale, ¿pero es segura para quién se la pone? Pues, ¿qué quieren que les diga? La vacuna contra el sarampión no es 100% segura, nada lo es, y tiene efectos adversos asociados. Vean ustedes mismos la ficha técnica. Por otro lado, de acuerdo con los libros de inmunología y vacunología, tanto humana como veterinaria, nunca es recomendable vacunar con vacunas de virus vivos atenuados a individuos que tienen comprometido el sistema inmune. Eso es algo que sabemos desde hace décadas. Ustedes dirían que el sistema inmune de las personas que recibieron 2, 3, 4 o más dosis de las inyecciones anti-COVID está competente, sano y feliz. Finalmente, no existen estudios para ver qué le ocurre a una persona que ha sido vacunado contra el COVID con la tecnología del ARNM sintético WAS inmortal y a la que le apliquen la vacuna de virus vivo de sarampión. Si quieren hacer el experimento, pregúntenle a su médico por esos estudios. Así que, no les recomendaré que hagan o no una cosa. No lo he hecho antes y no lo haré ahora. Les he explicado bastante sobre el tema. Lo que sí puedo recomendarles es que lean, investiguen, comprendan, razonen, y decidan por ustedes. En esto y en todos los temas semejantes. En verdad no hay más que decir. Les saludo, Karina Acevedo Viteose.